Laura, muy buenos días. Bueno, comienzan a llegar los manifestantes que se van a sumar a la movilización, a la marcha que propone la CGT en este 30 de abril, ¿no? De cara a lo que es el 1 de mayo, Día del Trabajador. A esta movilización, como ustedes ya pueden ver, hay varias organizaciones de izquierda. Va a comenzar el recorrido a las 15 horas, pero ya los manifestantes están llegando a distintos puntos, además de las organizaciones de izquierda, como por ejemplo el Polo Obrero. También se suma la CTA y la CTA Autónoma y también, como yo les comentaba, desde aquí, desde este punto donde nosotros estamos ubicados sobre Independencia y Bernardo de Irigoyen, van a marchar todo por Independencia hasta Paseo Colón y allí llegar al Monumento del Trabajo, donde además de leer una oración dedicada al Papa Francisco, también se habla de posibilidad de proponer un paro de 36 horas, una clara muestra de disconformidad, ¿no?, con el gobierno de Javier Milei. Como podemos ver, a pesar de que el tránsito está tratando de acomodar las calles, porque bueno, se está viendo afectada la 9 de julio, de todas formas hay manifestantes que de alguna manera se quedan sobre la calle por la cantidad de banderas que traen, por todos los elementos que suelen traer este tipo de manifestaciones, ¿no? Se van congregando de a poco. Recordemos, a las 15 horas comenzarán a marchar y hay que ver cuál es el protocolo de seguridad que va a estar propuesto para la jornada de hoy, porque se habla de una gran convocatoria, María Laura. Ahora vamos a ocuparnos de esto, así que vamos a tener la imagen tuya en un ratito también en vivo, prácticamente todo el programa, pero quiero ir a la General Paz, donde está el INTI, donde está la protesta. Ramiro, una protesta importante, ruidosa y con un gran operativo de seguridad, ¿verdad? María Laura, ¿cómo estás? Buen mediodía. Sí, como bien vos lo marcabas, los trabajadores del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que marcharon hace aproximadamente una hora, en realidad no marcharon, se agolparon aquí en la entrada para protestar e ir en contra de la fusión entre este instituto y el INTA, o sea, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es por eso que se vivió un momento bastante tenso hace, te diría, media hora aproximadamente, cuando los trabajadores empezaron a cortar aquí la colectora que estamos viendo con las imágenes de Lucas Core, nuestro camarógrafo, sobre la senda peatonal. Ellos empezaron a copar la colectora. Del lado del pasto es que había una parte de todos esos policías que vos estás viendo. Entonces, cuando empezaron y coparon toda la colectora, ahí se puso en marcha el protocolo antipiquetes. De hecho, fíjate, se han desconcentrado prácticamente los trabajadores, que ahora gran parte de este operativo, yo no sé si todos, pero te diría la mayoría de los policías de la ciudad, porque recordemos, esto es jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, está ya dejando la entrada del INTI, porque también hay que contarles que varios de estos trabajadores, se veían muchos de ATE, por supuesto, van a tener su protesta y su manifestación también en la ciudad de Buenos Aires. Recién Abigail contaba lo de la marcha de la CGT, 9 de julio y Belgrano. Bueno, ellos van a estar un par de cuadras antes, sobre Bernardo de Irigoyen e Independencia, ahí cerquita de la estación de subte. Seguramente van a converger sobre 9 de julio y Belgrano, y ahí todos juntos se van a ir para el Congreso a apoyar también a los jubilados. Estas son algunas de las premisas, María Laura, si querés ver sobre las ventanas. Por ejemplo, no somos ñoquis, somos soberanía tecnológica, fuera FMI, bueno, las Malvinas son argentinas. Estas son algunas de las premisas de esta protesta. Bueno, ya se está diluyendo. Fue una protesta muy importante, Ramiro, esta que estuvimos viendo. Pero bueno, ahora el foco va directamente, nos dice Ramiro, a Independencia y Lima. Hacia allá van también los trabajadores del INTA. Abigail, quiero ver tu imagen, si es posible, lo que está empezando a pasar allí, para contar el operativo de seguridad. Les cuento que en la ciudad hay un operativo de seguridad, también en el Congreso, por la marcha de los jubilados de los miércoles. ¿Cómo se estima, Gustavo, a ver si podemos contar con estas imágenes, el operativo de seguridad ahí el 9 de julio y cómo sería el recorrido? Va a ser un acompañamiento de la policía de la ciudad a una columna. A lo sumo le van a dejar cortar un carril por Avenida Independencia o por Paseo Colón. Es un operativo importante, María Laura.
Lo del INTI fueron 300 trabajadores, se aplicó en su momento el protocolo antipiquete. ¿Y ahora lo que va a pasar ahora en un ratito? No, ya está pasando en Independencia. ¿Ya está el operativo? Y 9 de julio ya se han montado. También se acordó con los referentes de las organizaciones que van a marchar, primero hasta el Monumento de los Trabajadores y después hasta el Ministerio de Trabajo, y se va a hacer un acompañamiento. Van a tratar de que no invadan la calle, que vayan por la vereda, y si no, se va a hacer se va a cortar lo mínimo indispensable para tratar de garantizar la circulación libre de todos los automovilistas. Tengamos en cuenta también que hoy es un día especial, se espera que haya mucho movimiento en la calle, pero hay un importante despliegue de efectivos de la Policía de la Ciudad que tiene que ver con Independencia y 9 de julio. En el Congreso, fuerzas federales. Y ahí que estamos viendo el movimiento también de la policía, hace instantes, fíjense la cantidad de policías ahí en General Paz, lo que nos estaba contando Gustavo. Atención porque esto es lo que hoy manda, son como compartimientos estancos. Tengo la suerte de estar con Lucas Romero, la suerte de verdad, porque me interesa muchísimo su opinión sobre varias cuestiones que están pasando simultáneamente en la Argentina. Parecieran como compartimientos estancos, ¿no? Lo que hablábamos con Francisco, lo que pasa con la clase media, que no le alcanza por más que el salario se empiece a recuperar. Y por otro lado, la protesta de los trabajadores, o si vos querés, la presencia en el Día del Trabajador, pero hablando del salario y hablando de sus complicaciones con el salario. Por otro lado, la protesta del INTI-INTA, que al irse a fusionar también genera mucho miedo en relación a la posibilidad de despidos, todos los despidos que ATE está también de alguna manera dándole voz, teniendo en cuenta que el gobierno casi se enorgullece, podemos decir, de achicar el Estado. Todo esto pasa como si fuesen compartimientos estancos. Estamos viendo incluso varias imágenes diferentes entre sí, ¿no? Sí, focos de conflictividad social que están todos asociados en algún punto a lo que está ocurriendo en el proceso económico, ¿no? Por el lado de los ingresos, lo hablabas con Pancho en el pase, efectivamente los salarios de manera heterogénea se han venido recuperando. Uno podría decir los salarios privados registrados son los que mejor están en ese proceso de recuperación. Claro, los en públicos, blanco. Claro, los públicos vienen muy rezagados y los informales también. Recordemos, 36% de la población económicamente activa en la Argentina es informal. O sea, un tercio de los trabajadores vienen muy rezagados. Un poquito más de un tercio. Si le sumamos el empleo público viene casi 20% por debajo del nivel de poder adquisitivo que tenía en noviembre del 2023. Los privados registrados son los que más o menos han podido recuperar, pero, y esto es lo que quería sumarle a ese comentario que hacías con Pancho, les ha cambiado la composición del gasto de ese ingreso, con lo cual el ingreso es el mismo, pero hoy han perdido poder adquisitivo en bienes. ¿Por qué? Porque han tenido que destinar más parte del ingreso a cubrir servicios. Aumentos de transporte, aumentos de servicios de luz, de gas, aumentos de alquiler. Es decir, el costo fijo del ingreso le creció en términos generales a la mayoría de los trabajadores y eso retrajo la capacidad de compra de bienes. Por eso el consumo no levanta. Parte de un proceso de ordenamiento de precios relativos, pero que en última instancia se siente en el bolsillo, por eso la gente... No alcanza la plata, se llama por eso. No La gente le cuesta visualizar que la baja de la inflación se traduce en mejor poder adquisitivo. De todas y por maneras, eso aunque no lo visualice ese detalle, la gente lo vive con mucha, digamos, con mucha esperanza el tema de que la inflación pueda quedar en otros niveles, ¿no? Sí, claramente. A ver, uno mira el proceso ya desde el punto de vista político de ese proceso económico. La principal demanda de la ciudadanía el 10 de diciembre del 2023, cuando Milei comenzó su ciclo, era bajar la inflación. Esa demanda en términos de preocupaciones ciudadanas ha caído significativamente. Nosotros tenemos registros de caídas muy fuertes de la preocupación por la inflación, pero de vuelta empiezan a aparecer otras problemáticas, de vuelta, todas asociadas a un proceso económico que está buscando, en términos objetivos, un ordenamiento económico, pero que va produciendo padecimientos que se manifiestan en la calle. Claro, por eso yo decía son compartimientos estancos, porque cada sector, incluso de los que trabajan, vive algo diferente. Los que están en negro claramente, o no están registrados, claramente no están disfrutando de ningún beneficio en este momento, bien lo explicó Lucas, pero además está la gente que no tiene changas porque no se mueve la cosa, no hay
plata, digamos, que se esté utilizando como para que haya changas. A la vez, hay muchos trabajadores que sí registran que se recupera el salario, no les alcanza la plata porque hay mucho que pagar, porque ahora hay mucho más que pagar por las cosas. Esto es objetivamente así. Sí, y coyunturalmente te agregaría, María Laura, una complicación sobre los registrados, los que mejor estaban, es que venían acordando actualizaciones salariales en función de una inflación que venía a la baja. El dato de abril descolocó a todas las paritarias. Sí, incluso se aprovechó muchas veces para no aumentar, ¿no? Sí, para en un no, contexto no donde el ajustar. gobierno venía presionando el proceso paritario a la baja porque le venía reclamando, sobre todo a los sindicatos, acuerden aumentos del 1% mensual. Esta era la pauta oficial que el gobierno puso a comienzos de año. Eso produjo una baja en las actualizaciones salariales. Las paritarias fueron hacia la baja. El dato de abril las descolocó. Bueno, creo que vamos a ver ahora un proceso de tensión porque seguramente muchos sindicatos, y estoy hablando de vuelta de los privados registrados, los que mejor estaban, van a querer recuperar algo de lo que seguramente con esa inflación de marzo, estoy hablando de la inflación del 3,7 de marzo, los dejó descolocados a los salarios un poco por detrás. Sí, los dejó descolocados. Y la suma del último trimestre no era la que esperaban todos de ninguna manera, ¿no? Ahora, simultáneamente tenemos una protesta que no estamos viendo, pero que en un ratito se va a ver, que es la de los jubilados, que también es otro universo enorme, que también está estanco, separado, porque no tiene representatividad y porque también quedó rezagado. Sí, porque además ahí, sobre todo en los jubilados de la mínima, había un componente fijo, que es el famoso bono de 70.000, que quedó congelado, y eso frente a la inflación fue reduciendo el poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas, que es un poco también lo que explica esta persistente protesta de los jubilados todos los miércoles, que ha sido protagonista de la escena con la famosa marcha también que produjo el episodio del fotógrafo Grillo. Y bueno, es una conflictividad que ha venido creciendo en un contexto en donde el proceso económico pareciera haber encontrado allí en marzo, bueno, una suerte de agotamiento que produjo la decisión del gobierno de ir al Fondo Monetario, acordar un nuevo programa, liberar o modificar el régimen cambiario para ver si se podía corregir esa suerte de agotamiento que había tenido en la primera etapa del programa económico, que había producido como síntoma negativo la famosa situación en reservas del Banco Central.